fue, pues obviamente lo estábamos comentando, muy movida a nivel político. Comenzó una nueva etapa legislativa en el país. Vimos al presidente Gustavo Petro con un discurso de más de 2 horas 18 minutos. Vimos también las respuestas de la oposición muy sonadas, pero vamos a hablar de los vicepresidentes. Teníamos esta polémica por el presidente de la Cámara de Representantes. Al final pues se fue sin mucho problema el señor Julián López como presidente de la Cámara, pero ahora vamos a hablar de los vicepresidentes del Senado. Usted nos trae a la vicepresidenta Ana Paola Agudelo, pues que comienza ya con esta labor tan importante en el Senado. Sí, ella es del partido Mira, Jennifer, recordemos esta colectividad cristiana, y pues queda entonces como vicepresidenta. Curioso, un dato, en el Senado la mesa directiva, pues para quienes sepan, para que entiendan, siempre es presidente, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia. En el Senado el presidente quedó Lidio García del Partido Liberal, y en la primera vicepresidencia una mujer que vamos a hablar con ella, Ana Paola Agudelo del partido Mira, y en la segunda vicepresidencia Ana María Castañeda del partido Cambio Radical como vicepresidenta de la oposición. Muchos la han señalado de que ella es cercana al gobierno de Gustavo Petro, pero lo curioso es que su mismo partido, que es opositor, la postuló en medio, sí, los integrantes de ese partido, en medio de que había críticas, pues porque ella fue sancionada por el mismo partido este viernes para no tener voz y voto, porque apoyó la consulta popular, las 2 votaciones en el Senado, cuando el partido Cambio Radical había dicho que no podían votar eso. Entonces incumplió la ley de bancadas, pero sus compañeros igual la eligieron. En la Cámara quedaron solo hombres. Por eso quisimos también entonces escuchar a una de estas vicepresidentas, y por eso invitamos a la senadora Ana Paola Agudelo del partido Mira. Bienvenida, senadora, a Mañanas Blue. Qué gusto escucharla. Jennifer, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos en la mesa y todos los oyentes. Bueno, senadora, usted ha tenido un papel protagónico en este momento, es la vicepresidenta del Senado, la primera vicepresidenta, pero además está en la Comisión Séptima. ¿Cómo recibe entonces usted este último periodo, y tienen ustedes en esa comisión la papa caliente de la reforma a la salud? Y lo digo así porque ha sido un tema bastante polémico, y esa comisión pues ha sido bastante, digamos, como fuerte con estas iniciativas del gobierno nacional. Sí, bueno, es uno de los retos que tenemos en este último año legislativo, que es la reforma a la salud. Seguramente van a llegar más reformas, como la tributaria, que tendremos que analizar muy bien. Nos contaron también que van unas reformas en la comisión primera. Y bueno, vamos a estar ahí muy atentos con la participación en la comisión, y también para dar todas las garantías desde la mesa directiva. ¿Y su posición cuál va a ser ahí en la Comisión Séptima cuando pase la reforma a la salud, cuando le llegue? Vamos a revisar, hemos estado analizando el texto, de pronto, como ustedes han visto, también desde la comisión se han gestado audiencias, mesas de trabajo para poder escuchar a todos los sectores, pero lo importante es decirle al país que más allá de una reforma a la salud, lo importante es que le garanticemos la vida a los colombianos, y que eso se puede garantizar aún desde estos momentos. No es necesaria la aprobación o esperar una aprobación de una reforma a la salud que no sabremos en qué términos salga, si sale adelante, para poder garantizar las citas, los medicamentos. Tenemos cada día más casos con solicitud de medicamentos, de especialidades, de cirugías, y en eso estamos enfocados también, en que podamos avanzar en darle toda la garantía de derecho a los colombianos. Senadora, este gobierno arrancamos todos con la idea de que en la Cámara tenía mayorías, en el Senado no, pero el gobierno del Senado ha tenido algunas victorias y algunas de las derrotas han sido estrechas. Quisiera saber cómo su análisis de, más allá de cada un proyecto puntual, en general, cómo ve las fuerzas del gobierno para este último año en el Senado. Pues obviamente yo creo que ellos van a impulsar sus reformas y están en su derecho, pero si hay decisiones que han sido muy justas en votaciones, y el llamado que hacíamos ayer en medio de la polarización que tiene el país es que podamos trabajar en conjunto buscando consensos para sacar adelante iniciativas que los colombianos están reclamando y que están necesitando. Más allá de la pugna, quiero decirlo con mucho respeto, más allá del orgullo político, es que podamos poner primero a los colombianos en el centro del debate.
Sí, porque al final, digamos, la clave, entiendo su respuesta, pero quisiera saber de usted es si ve para el gobierno que el Senado seguirá siendo, entre comillas, un obstáculo o no, si seguirá siendo una batalla difícil, digamos, la batalla en donde en verdad se libra sus reformas, porque en la Cámara pues todo es un paso de rosas. Sí, en el Senado pues el debate es mucho más, con el respeto de la Cámara, por supuesto, pues de pronto el debate es más técnico, es más enfocado también en las propuestas, y yo creo que aquí se tiene que ceder para llegar a consensos en donde sea viable para los colombianos, en donde pues hayan propuestas que no se ven viables, claramente cada quien va a tener su postura, que a veces son muy marcadas en los extremos, y que pues eso, como ustedes han visto, ha dado que las votaciones, que los resultados a veces sean muy justas, sean por pocos votos de mayoría en lo que se aprueba. Entonces, seguramente esta dinámica pues continúe así, pero el llamado también es a poder llegar a consensos, ¿no? Y no a imponer, porque es donde viene la dificultad. No tanto para la discusión que se da en Senado, que desde luego es muy intensa, sino realmente para lo que quede dentro de una ley para los colombianos. Sí, senadora, distintas voces habían señalado que el nuevo presidente del Congreso, el senador Lidio García, que es un liberal, podría en ciertos momentos verse afín o de pronto un poco favorecer al gobierno nacional, pero lo cierto es que ayer él se mostró bastante independiente en su discurso, eso sí conciliador, e hizo un llamado a que se llegaran a acuerdos sobre lo fundamental y no cerró las puertas a la reforma. Para otros, digamos, la posición que usted ha tenido desde la Comisión Séptima, pues mostraría como que usted podría ser un muro de contención en esa mesa directiva. ¿Usted qué posición va a tener y cómo ve también la del nuevo presidente del Senado después de escucharlo ayer? Yo creo que ayer todos en el discurso, en el agradecimiento que dimos, fuimos claros en buscar consensos donde sea viable, reitero, porque pues si hay cosas que realmente no vemos viables, que van a afectar al país, que va a afectar el bolsillo de los colombianos y que no va a generar incentivos, que es lo que siempre hemos propuesto, pues allí desde luego tendremos que tomar decisiones como Senado de la República. Pero a mí me parece que el presidente del Senado, el doctor Lidio, fue muy claro en decir, aquí llamamos a la unidad, a los consensos y a sacar las cosas adelante, desde una independencia que desde luego como mesa directiva tenemos que tener en el marco de dar las garantías a todos los sectores que se encuentran representados allí en el Senado. Yo sí le quería hacer una última pregunta antes de despedir la senadora Agudelo, y es: ¿usted qué piensa del discurso que dio el presidente ayer de 2 horas y 18 minutos? ¿Usted comulga con lo que ha dicho? ¿Es crítica? Porque veíamos la respuesta de parte de la oposición bastante dura por parte de algunos, entre ellos la senadora, la congresista Garrido. Pero ¿usted qué opina? Me gustaría saber su opinión, porque ahorita usted pues asume un puesto importante ahí en el Senado. Pues yo lo que pienso es que nosotros tenemos que hablarle a los colombianos con claridad y con verdad, para que cada uno sepa realmente de qué se puede beneficiar o qué reto tiene al interior de su hogar, de su familia, porque cuando hablamos de país, hablamos es de las personas y de lo que tiene que superar cada uno. Entonces fue un discurso bastante extenso, realmente pues allí hay cosas que nosotros no vemos muy claras de cara a lo que se dijo, y lo importante será pues poder identificar en los diferentes sectores del país si efectivamente se están dando esos beneficios o no, si realmente estamos generando calidad de vida o no a los colombianos desde las decisiones que se toman del gobierno. Y por lo pronto nosotros como Congreso pues tendremos que hacer seguimiento muy detallado también a la aplicación de las leyes que realmente beneficien y que no se vuelvan pues un obstáculo también para las personas poder acceder, que eso hoy lo estamos viendo desafortunadamente con dificultad en muchos sectores. A nosotros nos llegan reclamos de los ciudadanos que no tienen medicamentos, que no han podido solucionar temas del ICTs, que se quedaron sin algún beneficio, y pues yo creo que el foco tiene que estar en pensar en eso, en la persona, en el ciudadano como tal, y pues no un tema como tan ambiguo que realmente no se puede como tener de cerca y que la persona realmente sienta que efectivamente llegó para él eso que pues aparentemente se está haciendo. Pues senadora Ana Paola Agudelo, muchas gracias por atendernos y pues muchos éxitos como vicepresidenta del Senado. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, su labor. Feliz día para usted. Muchas gracias, un feliz día, y pues reiterar que esto es un triunfo para las minorías políticas y para las mujeres. Es la primera vez en el caso de Mira que en 25 años ocupamos este espacio como partido minoritario.
Entonces nos parece que es un mensaje muy importante para el país, hablando de pluralismo y de democracia. Oscar. Bueno, se me fue Oscar, Dios mío bendito, vea, pero sí importante, mira y mujer. Usted lo mencionaba, Lina, pues que en la Cámara quedaron hombres, nada más hombres en la mesa directiva. En la Cámara solo quedaron hombres en la mesa directiva. El presidente, como nosotros lo habíamos anticipado, Julián López, que finalmente Lucas Jennifer barrió y se llevó los 104 votos que habíamos aquí estábamos entre 95, 103 y 104 votos. Pero el presidente sí respira un poco con esta mesa directiva, es que, digamos, Efraín Cepeda no fue hostil, fue lo siguiente, Efraín Cepeda fue realmente... si bien el ala de la Cámara del Partido Conservador es petrista, él en verdad sí fue fuerte y él fue fundamental, Jennifer, para hundir la reforma tributaria el año pasado. Entonces, Lidio García es mucho más conciliador, los liberales son flexibles, por no utilizar otra palabra. Ana Paula Agudelo tampoco es una gran opositora, ella pues hundió la reforma de la salud, pero otras cosas ha acompañado. Y Ana María Castañeda es una de las partes amables con el gobierno de Cambio Radical. Entonces, yo creo que para el gobierno, esta mesa directiva en su último año, es una buena noticia. Que se haga una oposición con respeto y también con inteligencia. Yo creo que eso también lo necesita el país. Pero mira, hablando ahora de la Cámara de Representantes, Lina, tenemos a Daniel Carvalho, que es el segundo vicepresidente de la Cámara. Ayer era uno de los que entonaban estos discursos de la oposición y por eso lo quiero saludar. Gracias por atendernos a esta hora, señor Carvalho. Y un dato, Jennifer, antes de que él nos salude. Dígame. Cuando el presidente Gustavo Petro salió del recinto, él iba a iniciar su discurso. Sí, pero se escuchó la de Garrido. Sí, señor. Que esa fue bien dura. Pero bueno, usted decía ahí, señor Carvalho, que tenía miedo, que empezaba este discurso con miedo, precisamente por la presidencia de Gustavo Petro. ¿Por qué? ¿Por qué esa emoción? Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. No, yo le decía que tengo miedo porque me preocupa, me parece aterradora las formas del presidente, esas amenazas constantes, esos señalamientos irresponsables, los insultos, el maltrato a las instituciones que no se adhieren a su manera de pensar, me parece que son muy peligrosas. Y yo le decía al final, a manera de metáfora, que él estaba escupiendo gasolina sobre una sociedad en llamas. Esta es una sociedad que históricamente ha estado condenada a una violencia política muy intensa. El propio presidente Petro fue víctima y victimario de esa violencia, y que él ahora como presidente siga teniendo ese tipo de discurso que refleja una visión de la sociedad y la lucha por el poder. Me asusta mucho porque aquí en Colombia pueden pasar muchas cosas y ya lo vimos con el senador Miguel Uribe. Representante, usted al principio, podría decir, uno estaba más bien del lado de las toldas del gobierno, porque pues conociendo, digamos, un poco su línea ideológica, usted ha apoyado diferentes banderas, como la legalización del cannabis, entre otras banderas de este gobierno, pero lo vimos a usted en un tránsito hacia la oposición. ¿Cuál fue ese punto de quiebre en el que usted dijo, ya no podemos seguir apoyando a este gobierno? Mira, yo siempre me he considerado de centro político desde hace unos 20 años, y en ese sentido, cuando el presidente Petro ganó, yo dije, pues bueno, está bien, es una oportunidad de sacar adelante diferentes temas alrededor de libertades individuales, de temas ambientales, de algunos beneficios para poblaciones históricamente excluidas. Pero rápidamente, cuando el gabinete del doctor Petro empezó a desgranarse, cuando empezaron a salir las personas que de alguna manera generaban una confianza, como la doctora Cecilia López, el doctor Ocampo, Alejandro Gaviria, y Pedro dejó ese discurso de unidad que había esbozado el día de su posesión y empezó con el discurso que le conocemos ahora, a señalar personas, a decir mentiras, a sacar excusas, a maltratar a la oposición y a las instituciones. Pues entonces me di cuenta de que iba a ser mucho más difícil de lo esperado. Aún así, cuando hay una buena iniciativa por parte del gobierno, que también la ha sabido y ayer también lo reconocí, ahí estaré para apoyarlo. Es decir, mi papel no es oponerme porque sí, ni aplaudir porque sí. Mi papel, y yo creo que es el papel del centro político que se anotó una victoria ayer, es justamente ser capaz de discernir y de salir del fanatismo y decir cuando algo es bueno y cuando algo es malo es malo. Representante, en este último año, pues uno supone que el gobierno intentará pasar la gran mayoría de reformas que pueda, no está garantizado que ellos ganen, y usted viendo
pues con el ritmo que suele trabajar la Cámara, viendo cómo quedó la mesa directiva, ¿cuál es su cálculo de cuántas leyes y cuántas cosas se van a poder discutir, también teniendo en cuenta el contexto electoral? Es decir, ¿cómo ve cómo quedaron usted con sus compañeros en mesa directiva con el paquete de proyectos que hacen falta? A ver, esa pregunta es difícil de responder porque no está claro aún el paquete de proyectos. Ahorita van a empezar a radicarse un montón. Tenemos una cantidad de proyectos acumulados. Pero ley de competencia, reforma tributaria. Eso. Y están los proyectos que va a radicar el gobierno. Sí. Entonces, no sé. Lo que sí sabemos es que en el último año el Congreso legisla poco. Infortunadamente, todos los compañeros están en campañas. No es mi caso. Pero entonces lo que sí vamos a hacer, y hoy tengo reunión con la mesa directiva, es intentar establecer por lo menos 2 días fijos de sesiones a la semana y comprometer a los partidos de que lleguemos temprano y trabajemos duro esos 2 días para que la agenda legislativa avance. No solo la del gobierno, la de todos los compañeros. Yo tengo proyectos que tienen 2, 3 años de construcción que están en fila y no quiero que se hundan, y lo mismo le pasa a los demás compañeros. Entonces vamos a intentar establecer una agenda buena para que salga adelante. Bueno, pero en este último año que le queda al presidente y que todos están mirando las elecciones, yo creo que sí se va a trabajar un poquitico menos en el Congreso, pero ahí estaremos pendientes, además, Sebastián, de lo que hagan, ¿no? Además, sobre todo lo que decía, este semestre representante es el productivo, porque en el siguiente la mayoría de congresistas están claro, salvando su propio pellejo. Totalmente. Entonces, lo que se haga será en este semestre. Y por eso le quiero preguntar por la ejecución, porque usted era una de las críticas que le hacía al gobierno Petro, decía, mira, es que en este gobierno no se ha ejecutado. Usted hablaba de infraestructura, del sistema de salud colapsado, de la paz total pues cuestionada, energía, sí señor, pero Gustavo Petro mencionaba otras cifras, mencionaba cifras positivas del agro, del aumento del salario mínimo, de la bajada de la inflación. ¿Usted qué opina? Y también le quiero preguntar lo mismo que le pregunté a la senadora Gudelo sobre este discurso del presidente Gustavo Petro y las cifras que mostró. A ver, de las cifras que mostró el doctor Gustavo Petro, yo tengo más dominio sobre un tema, y es el de educación superior, porque lo he trabajado, y puedo decir que son absolutamente imprecisas. Él prácticamente dio a entender que se habían creado 300.000 cupos universitarios. Eso es falso. Hoy la educación superior, pública y privada, está en una crisis gigantesca, en parte heredada de 20 años, pero en parte provocada por el gobierno Petro, porque no le ha girado adecuadamente a las universidades la plata por la matrícula cero, suspendió el tema del ICETEX, y los estudiantes, hay alrededor de 200.000 estudiantes afectados por la suspensión del ICETEX, no condonó los créditos del ICETEX como había prometido en campaña. Entonces, de ese tema que tengo dominio, puedo decir que el presidente Petro no dijo la verdad. En general, yo vi un discurso justificando todos sus errores. Él no es capaz de aceptar una culpa, y cuando la aceptas para decir que lo traicionaron, que lo engañaron, como ha hecho pues con las personas de centro que lo acompañaron. Entonces, yo vi un discurso donde es más de lo mismo que le vemos en las alocuciones, 2 horas de mucha carreta, poca autocrítica y una visión muy reducida de la política. Yo creo que el presidente Petro, yo lo decía ayer en mi discurso, a él no le gusta gobernar, le aburre eso de tener que estar haciendo seguimiento y mirando cifras. A él le gusta es tener el poder, ser el centro de atención y escucharse hablar. Y eso fue lo que vi ayer nuevamente en su discurso. Representante Carvalho, ¿qué posibilidad real, usted que ya ha visto cómo funciona todo, qué posibilidad real tiene la mesa directiva de asegurar el avance de la agenda cuando estamos en año preelectoral? Hemos dicho que tal vez este semestre de pronto se puede hacer un poco más, pero la mesa directiva sí tendría, digamos, una incidencia fuerte en que sí se pueda, por decir algo, andar a toda marcha estos 6 meses y que los otros 6 meses también se aprovechen y no se esté politiqueando. Mira, empecemos por estos primeros 6 meses, y la que tú dices es mi principal preocupación, porque me ha frustrado mucho el avance tan lento del Congreso. Entonces, lo que vamos a proponerles a todas las bancadas, una agenda de trabajo y un ritmo de trabajo que sea serio. Entendemos que todos quieren estar en campaña, pero si somos capaces de concentrarnos 2 días a la semana aquí en el Congreso para darle paso a una agenda que no solo sea la agenda del gobierno, sino que incluya también la agenda de la oposición, la agenda de los parlamentarios, creo que podemos avanzar un poco. Pero créanme, es mi principal preocupación, y en eso es lo que yo más voy a insistir. Yo siempre llego de primero a las sesiones, me molesta demasiado la impuntualidad. Aquí en el Congreso a veces se demora 2 horas la sesión
para iniciarse. Si lográramos corregir eso, creo que podríamos presentarle al país una agenda legislativa mucho más nutrida y con mayores avances. Y voy a insistir mucho en eso. Ahora, representante Carvalho, después de ese balance que usted presentó anoche en el Congreso de lo que ha sido el gobierno Petro en estos 3 primeros años, balance que, entre otras cosas, usted calificó como pobre, ¿cree que en las elecciones del 2026 tiene posibilidades el petrismo o la izquierda afín a Gustavo Petro de reelegirse, de continuar en el poder, quiero decir? Yo pienso que sí, por 2 cosas. En primer lugar, porque vemos que se mantiene una base de, digamos, una tercera parte de los votantes que siguen confiando y creyendo en este gobierno, y eso no es nada despreciable. Y si a esa base usted le suma el hecho de que esta izquierda, que no es toda la izquierda, esta izquierda que representa a Gustavo Petro, perdió los escrúpulos y es capaz de hacer alianzas con cualquiera, ¿sí? Y luego, y no voy a entrar en nombres personales, pero hemos visto eso. Entonces, si a esa base de 33% usted le suma la politiquería y la corrupción, es probable que se metan en segunda vuelta, y en segunda vuelta pueden pasar muchas cosas. Entonces yo no descarto que el movimiento de Gustavo Petro siga en el poder. No tiene unas figuras tan fuertes para presentar como lo fue él, que fue una figura que se construyó durante 20, 30 años de carrera política, pero no creo que debamos descartarlo. Y me parece preocupante no que sea la izquierda la que siga en el poder, sino que puedan llegar personas de muy dudosa reputación a ser los representantes de esa izquierda, y ahí sí quiero mencionar el nombre particular de Daniel Quintero, tipo que acabó con Medellín y ahora pretende acabar con Colombia. Y que usted tiene una peleita casada con él también a través de redes sociales, por ahí los leemos a los dos, pero pues pendientes de lo que suceda, porque él sí está ahí justamente en el grupo del Pacto Histórico. Gracias, representante Carvalho, por estar con nosotros, y éxitos en este nuevo cargo, en este nuevo rol que tiene usted ahí en la Cámara de Representantes. Muchísimas gracias a ustedes, y por aquí siempre atento para responder sus inquietudes. Un saludo. Mire, Jennifer, a manera de balance, yo creo que el gobierno puede darse por bien servido con la conformación de las mesas directivas tanto de Senado como de Cámara. Pero, bueno, el doctor Carvalho va a ser opositor, pero en lo que tiene que ver con el Senado, que es muy importante, no es cierto que la segunda vicepresidencia le corresponda a la oposición. La doctora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, ha sido petrista, se ha declarado petrista. Ella es la esposa de Mario Fernández Alcocer, el que fue representante de la Cámara, el primo hermano de la primera dama, la doctora Verónica Alcocer. De tal manera que no vamos a pensar que esa segunda vicepresidencia de Cambio Radical va a ser oposición al gobierno, no es cierto. O sea, el gobierno tiene en el Congreso de la República, en esta oportunidad, en esta última legislatura, todas las cartas para poder jugar como quiera. Lo que pasa es que va a ser una agenda electoral, va a ser una legislatura eminentemente electoral, porque los congresistas quieren hacer campañas para la reelección de marzo. Pero no nos llamemos engaño, la doctora Castañeda no es una vicepresidenta o una vicepresidencia que le corresponda a la oposición. Como dijo Sebastián, que es muy amigable de Cambio Radical, no, ella se ha declarado en Sucre, en Sincelejo, petrista, y le ha caminado a todos los proyectos del gobierno. Entonces no es opositora, es la esposa de Mario Fernández Alcocer, el representante de la Cámara, que es primo hermano de la primera dama y ha sido toda la vida gobernista, de tal manera que no es cierto. Curiosamente, y a mí me llamó la atención esto, el viernes cuando el Partido Cambio Radical anuncia una sanción contra esta senadora y también el senador Temístocles Ortega, precisamente porque apoyaron el gobierno en las 2 votaciones de la consulta popular, cuando Cambio Radical había dado orden de bancada de no, pues a mí me llamó la atención porque ese día hablé con un congresista del partido, un senador que me dijo, nuestra candidata era Ana María Castañeda, esa segunda vicepresidenta, pero pues vicepresidencia, pero por esta sanción no lo va a poder tomar. Pero curiosamente sus compañeros de bancada, opositores de Cambio Radical, pues fueron los que la postularon el día de ayer. O sea, sin voz ni voto, es que y está postulada y quedó. Ella apeló a la sanción, o sea, es decir, en este momento ella ayer dio discurso, ella apeló a esa decisión, porque ustedes saben que la apelación un poco como que suspende esos efectos, pero lo curioso es que el partido la postuló, sus compañeros de bancada, y lo que me decía alguien hoy, ¿es un mensaje a Germán Vargas Lleras, líder de este partido, para que no tenga esas sanciones tan fuertes? Pero me pregunto yo, si no hay sanciones, ¿cómo controlan que la bancada pues cumpla?
No, Lina, ella está allí por el gobierno. Ella está en esa segunda vicepresidencia. Pero sus compañeros la postularon, pero, compañeros. Lina, escúcheme un segundo. A la Cámara de Representantes le correspondía en esta oportunidad la presidencia a Cambio Radical, que era al candidato Tamayo. Esa no se dio, porque se la dieron al gobierno. O sea, pasaron por encima de los acuerdos para darle la presidencia de la Cámara a quien le correspondía, que era Cambio Radical. Entonces buscaron darle un contentillo en esta oportunidad, dándole a Cambio Radical la figura de... Pero perdón un segundo, Sebastián, redondeo la idea, lo dejamos. No es posible. Pero mire, entonces, la segunda vicepresidencia de la Cámara que le correspondía al partido, del Senado, perdón, que le correspondía a Cambio Radical, se la terminan dando a una persona que es de Cambio Radical, pero es la más gobernista. Pero Óscar, usted está pasando por alto siempre el hecho de que esa persona la postulan sus compañeros. Es que ese detalle usted no lo puede obviar. Pero ¿quién más la podía postular? Si la tenía que postular sus compañeros. No. Ojo, a ella la pudo haber postulado cualquier otra bancada y no nadie de Cambio Radical, como pasó en el momento en el que estaba Angélica Lozano e Iván Name en la pasada elección, que la candidata de la Alianza Verde era Angélica Lozano, la postula su partido, y por otro lado postulan al pues en ese momento senador Iván Name, que hoy está en la cárcel. Pero lo curioso de este caso es que todos los partidos de oposición incluyen... O sea, lo que no podemos decir aquí, lo que no podemos llamar engaños aquí a la gente, es diciendo que va a ser una vicepresidencia de Cambio Radical opositora al gobierno. Diciendo, Oscar, porque no va, Sebastián, no va a ser opositora al gobierno. Es gobernista, es gobernista. Oscar, usted, es que estamos hablando de A, después hablamos de B. Lo que estamos diciendo Lina y yo no es eso. Porque yo incluso lo dije antes que usted, lo que estamos diciendo Lina y yo, que en dado caso ese reproche se lo tiene que hacer Cambio Radical a sí mismo, que la parte petrista del partido sea la que está en la mesa directiva. Eso es responsabilidad de ellos. Claro, porque ellos la postularon también. El gobierno feliz. O sea, es que a mí lo que me parece impresionante es que ella estaba sancionada, bueno, apeló lo que sea, pero el partido Cambio Radical también la postuló. Ahí hay algo curioso, pero lo que no pueden decir es que va a ser una opositora del gobierno. Eso no lo pueden decir, porque eso es mentira. Eso no es cierto. Bueno, estamos hablando entonces de una reconfiguración. Es la más amigable de Cambio Radical, por Dios. Estamos hablando entonces con el gobierno, dijimos que era la más, de hecho dijimos que era petrista, porque lo que Sebastián dijo fue que era la más amigable con el gobierno, es decir, petrista. Para cerrar, Jennifer, Óscar, no entiendo usted a quién le está discutiendo, con todo respeto. Es que nadie está diciendo que no, eso que no. 11 de la mañana, 47 minutos. De todas maneras, estamos hablando de una reconfiguración de las mesas directivas, tanto en Cámara como en Senado. Vamos a ver esta nueva época legislativa, cómo le va y cómo le va a las reformas que tiene el presidente Gustavo Petro. Pero mira, a propósito de política y de elecciones, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando del Consejo de Juventud, que le preguntaba yo a nuestra entrevistada Lucas si usted podía postularse, y me dijo sí, pero hasta el 19 de julio. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde, pero mire, les fue muy bien. Pero les fue muy bien en las inscripciones, ¿sabe usted? Tanto que usted vio el trino del señor Benedetti pidiéndole tiempo a la registraduría para ampliarle la etapa de inscripciones.